from the vine, falling so slow, like fragile tiny shells drifting in the foam. Little soldier boy, come marching home. Brave soldier boy comes marching home. Huge! Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otra edición de Cosplay Souls, donde recreamos personajes en Dark Souls con su limitada selección. En el episodio anterior hicimos a Specter Knight, que terminó siendo una experiencia con un arma nueva, y hoy volveremos al tema que hicimos 2 episodios atrás, y haré un personaje que tenía planeado hacer desde hace un buen rato, el tío Airo de Avatar. Para comenzar, obviamente debemos ir Pyromancer, y Dark Souls 1 no tiene opciones de barba, o soy tan estúpido que no las vi. Bueno, físicamente mis personajes jamás se parecen, es el traje que importa. Y hablando de traje, ¿se puede decir que este es el traje de Airo cuando fue fugitivo? Pero vamos a hacer otro traje de él, por diversión, es más emocionante así. Despertamos en el asilo y Oscar nos da lo que de verdad importa: té. Pues todos saben que el de Ginseng es el favorito de Airo. Y con unas cuantas bolas de fuego, Asylum Demon derrotado. Ok, originalmente iba a ser la canción completa aquí, pero me dio pereza, así que solo voy a hacer la parte final. Rutina diaria, rutina diaria, en Firelink. Rutina, rutina, rutina diaria. Ok, una vez que llegamos con Andre, tengo que hablar de lo obvio. Solo tenemos 8 bolas de fuego. Y para obtener más pyromancias debemos eliminar a Capra Demon o a Quelaag. Pero Fuego Control es más que solo fuego, ¿saben? Con las almas obtenidas vamos a estar subiendo nuestra fe a 21. Cruzamos Undead Parish hasta llegar al puente, que estaba tranquilo pues no he trigueado al dragón en Borg, y decido pasar un buen rato eliminando a los Hollow para obtener almas y llevar nuestra fe a 25. Como dije, hay otra forma de Fuego Control, una versión más pura. Algunos lo llaman el fuego de sangre fría. Verán, hay energía alrededor de nosotros, yin y yang, positiva y negativa. Solo unos pocos pueden dividirla. Esto crea un imbalance. La energía trata de restaurar dicho balance, y el resultado son rayos. Observen. Y con este poder a nuestra disposición, bajemos a Blighttown. Ahora que llegamos al requerimiento de fe que necesitamos para el Lightning Spear, podemos poner niveles en destreza, que aumentará la velocidad de lanzamiento de fuegos y rayos. Aún así, sé que esto no será suficiente para eliminar a Quelaag, así que decido enfrentar a Mildred. Una vez derrotada, la llamaremos para que nos ayude. Pues recuerden, aunque es importante creer en uno mismo, una pequeña ayuda de otros puede ser una gran bendición. 275 por rayo no está mal, pero con solo 10k solo tenemos 2750 de daño, claramente insuficiente para Quelaag. Afortunadamente, Mildred tiene increíbles defensas contra fuego y causa buen daño, por lo que ella puede terminar la pelea por nosotros. Muchas gracias. Y con Quelaag eliminada, podemos unirnos a los Chaos Servant y recibir Great Chaos Fireball. Aquí vemos el otro stat que tenemos que subir, Attunement. Este stat es algo estúpido. Tienes que llegar a específicos niveles para obtener más espacio para hechizos. Con 16, tenemos espacio para 4 en total. El problema es que las pyromancias del caos usan 2 ranuras cada uno. Después de eso vamos por Sisles, que claramente ha perdido el camino y lamentablemente no parece que fuera de encontrarlo de nuevo. Y destreza 19. Oh ya, escribiendo esto, noté que no grabé nada de Lower Pork, pero no había mucho que hacer, así que vayamos por Capra. Evitamos a los perros
y una Great Chaos Fireball los elimina de inmediato. Después de eso, Great Chaos Fireball y Fireball regular son más que suficientes. Primer intento, pero no usaremos esas almas todavía. Con acceso a las profundidades, encontramos al personaje más importante en este run, Laurentius, quien compartirá sus secretos de fuego control con nosotros. Para los que no lo saben, Pyromancer suben de nivel gastando almas para mejorar nuestro Pyromancy Flame, y Laurentius permite eso y vender nuevas técnicas de fuego. Por el momento vamos a comprar combustión, otro uso de Fireball y subimos la flama a +2. Combustión es una llama de corto alcance con 16 usos, bastante útil para eliminar enemigos comunes, o sea nuestro ataque a corto rango. Bajemos con Pinwheel, él da 15.000 almas y debería ser... Oh. Leroy, necesito tu ayuda. Ok, Leroy, vamos a... Leroy. Ok, bye. Bueno, como Leroy decidió hacer eso, seré solo yo. Esta vez mantengo mi distancia y ataco cuando creo que tengo una entrada. Y... bueno, al menos lo eliminamos, pero tendré que volver por esas almas. Con 15.000 almas en el bolsillo, hablamos con Laurentius y tenemos que decirle que no cuando pregunte por la pyromancia de caos que llevamos. De lo contrario, bajará a Blighttown y morirá. Vamos a comprar Fire Orb y subiremos a Tournament a 17. Ahora que tenemos más poder de fuego, literalmente, vayamos por Gaping Dragon. Y aquí otro amigo estará ayudándonos, Soler. Aprendí dos cosas en esta pelea. Primero, que Soler es bastante inútil en esta pelea. Y segundo, que aún con todo lo que tenía, no iba a ser suficiente. Tuve que de hecho salir de la pelea y empezar de nuevo, esta vez asegurándome de golpear a Gaping en su cabeza con Lightning Spear. Esto hizo la pelea extremadamente lenta, e incluso rompí la Pyromancy Flame con su ataque ácido. Al final, con la cantidad exacta de Lightning Spears, Gaping cae en el segundo intento, y yo había dicho que quería hacer esta pelea más rápido. Attunement en 19 para 5 ranuras y destreza en 21. Y sí, salir de aquí fue doloroso, pues hacía mucho menos daño con la flama rota. Volvemos a Undead Parish, usando Great Chaos Fireball eliminó a todos los Hollows en la iglesia. El Channeler cae de un solo Lightning Spear y... ¿What the fuck? ¿El tridente? Libero a Lautrec y en Firelink él me da... ¡oh! Una pieza de Pai Sho. Es bueno conocer a alguien que disfruta de un buen juego. Y decidí hacer algo que no había hecho antes, honestamente. Invocar a Soler y a Lautrec para la pelea contra las gárgolas. No mucho que decir, excepto que 3 contra 2 hace esta pelea muy fácil. Sobre todo cuando dos de nosotros pueden lanzar rayos. Gárgolas eliminadas, otra pieza de Pai Sho de Soler y Sense Fortress está abierto. Volvemos a Firelink donde veremos si... Lautrec nos traicionó. ¿Cómo puede alguien pretender que disfruta del Pai Sho? Volvemos al asilo donde desgraciadamente nuestro amigo Oscar ha perdido el rumbo. Tomamos la muñeca y el anillo oxidado. Veamos cómo nos va contra Stray Demon. No nos va bien. No aguanto bien y creo que no tengo suficiente daño. Volveremos un poco más tarde. Vayamos por Moonlight Butterfly. Entre Fire Orb y Lightning Spear podemos eliminarla rápidamente. Pero fui tonto y no lancé mi ataque más rápido. Creo que pude haberlo hecho antes de que bajara incluso una sola vez. Y destreza en 23. Con la ayuda de combustión principalmente, voy a estar pasando a través de Undead Boar, comprando la Residence Key del mercader e ir por Tauros, a quien casi olvido. 4 Lightning Spear y listo. Eso fue Tauros Demon.
Volvemos al Lower Board, donde vamos a liberar a Griggs. Y en Firelink él nos va a vender... Perdón, ¿quieres cuánto por el anillo? Oh god, otra cosa que haremos más tarde. ¿Saben? Me molesta no haber podido eliminar a Stray. Volvamos allá. Tomó un buen rato y casi todo mi arsenal, pero Stray Demon finalmente cayó. Y con esas almas, más algunas que le di a Fram, compramos la cresta de Artorias. Pensé que podría usar a los cazadores del bosque para farmear, pero una vez más mi ineptitud estuvo al frente. Este round resultó ser más difícil de lo que esperaba. Honestamente debí haber comprado el anillo de inmediato. Oh, y también fallé a la Hidra. Otra cosa que tendremos que hacer más adelante. Necesito avanzar para sentirme bien. Este run ha sido muy raro. Hora de cruzar Sense Fortress. Hay algunas cosas que tomar de aquí, incluyendo el anillo serpiente dorado para más adelante, el Red Ring of Sacrifice y momentos what the fuck como este. En serio, what the fuck. Originalmente iba a llamar a Tarkus para ayudarme con Iron Golem, pero recordé que es débil a la electricidad, así que Lightning Spear hizo el daño inicial, con fuego para terminarlo. Pelea algo lenta, pero un primer intento. Y con todas esas almas, Pyromancy Flame a más 10 y destreza a 28. Hora de Anor Londo. Lightning Spear ayudó a eliminar a los guardianes. Oh, Painting Guardian Sword. Jamás la había visto. ¿Escala con A en destreza? ¡Wow! En la hoguera de Darkmoon Tomb podemos tomar el anillo que potencia los milagros, para que nuestros rayos sean mejores. El mundo pintado en esta ocasión contiene muchas cosas que necesitamos. Afortunadamente, eliminar a estos enemigos con fuego no activa su tóxico. Primero, hay varias almas buenas que podemos usar. Segundo, la Pyromancia Fire Surge está en una de las salidas del laberinto del pozo. Y tercero, es el mejor lugar para farmear almas. El Undead Phalanx que está en el campo, aún sin el anillo nos dará 7000 almas. Lo cual es perfecto, pues necesitamos muchas para mantenernos optimizados. Destreza ya llegó a 35, lo que significa que ahora empezaremos a ser más rápido con nuestros hechizos. Y llegamos con la waifu, que por ahora no vamos a eliminar. Con casi 30.000 almas en nosotros, es hora de volver hasta Blighttown, pues con la flama más 10 podemos encontrar a Quaylana, quien nos va a enseñar nuevas técnicas. Específicamente compré Firestorm y más usos de combustión y Fireball. Cruzamos la segunda parte de Anor Londo, que fue más difícil de lo esperado, pues este Silver Knight se rehusaba a caer. Eliminamos al Lothric por faltarle respeto al Pai Sho. Y veamos cómo nos va contra Oanes. Ya me lo esperaba, aún con Soler no me estaba yendo bien. De vuelta al mundo pintado, podemos farmear mejor al Phalanx gracias a Firestorm. Solo entrar, usarlo y lo eliminas casi de inmediato. Con eso llevé a Tunmen a 26, para 6 ranuras de hechizos en total. Y ahora sí, por muy bonita que sea, debemos enfrentar a Priscilla. Normalmente su invisibilidad sería un problema, excepto que Firestorm golpea súper bien alrededor y la revela en segundos. Después de eso, Priscilla en el primer intento. De vuelta con Ornstein y Smough. Honestamente, no sabía bien qué hacer aquí, pues sentí que no llevaba suficiente poder y no quería seguir farmeando. Pero eventualmente descubrí la estrategia. Smough es muy débil a la electricidad, así que él sería el primer objetivo. 7 Lightning Spear con el anillo fueron suficientes, y contra Super Ornstein fue solo esquivar y quemarlo a fuego lento hasta que quedara bien dorado. Servir con acompañamiento y sazón a gusto.
Con todo eso, llevé destreza 41 y obtenemos la Lord Vessel. ¡Hey! ¿Les gustan esos momentos en juego donde ven farmear por mucho tiempo? Pues están de suerte, aquí se vienen dos. Primero, debemos ir a las profundidades y farmear las ratas hasta obtener 30 humanidades. Aquí es donde el anillo dorado nos va a ayudar. También usé las almas de las ratas para finalmente comprar el anillo de Griggs, que aumenta nuestro daño mágico. Con esas 30 humanidades podemos alcanzar el siguiente rango de los sirvientes del caos y obtener Chaos Storm, una variación de Firestorm, y más importante, podemos abrir el atajo a Lost Isolite. En este túnel hay un montón de Chaos Bog, y cada uno tiene una chance de dejar caer fichas de Pai Sho, o Sunlight Medals en realidad, y necesitamos 30 de ellas. Esto tomó horas y fue muy aburrido. Y también tomamos el Sunlight Maggot, es necesario. Y con esas 30 medallas podemos reunirnos a los Guerreros del Sol y aprender Great Lightning Spear, que pide 30 de fe. En fin, finalmente elimino a la Hydra y rescato a Dusk. Ahora lo primero que tenemos que hacer será ir a los archivos y... ¡Wow! Airo debe estar sufriendo de déjà vu, atrapado en cristales y enviado a prisión. Mírate, no eres más que un gordo y repulsivo viejo. Una desgracia. Escapó por su cuenta. Jamás había visto algo así. Era un ejército de un solo hombre. Con nuestro escape de prisión y acceso al DLC, es hora de reunirnos con la Orden. Cerca de la entrada del DLC, decidí tomar la Crown of Dusk. No se parece tanto al cabello de Airo, es más como el del Rey Boomy, pero servirá. Además hará el rol más difícil para mí y más interesante para ustedes. Sanctuary Guardian resiste electricidad, pero entre Firestorm, Chaos Storm y Combustión, logramos un primer intento. Y fe en 27. Debí haber revisado ese requisito antes. Siguiente es Artorias. Veamos cuánto daño estoy haciendo. No, necesitamos entrenar más. Aquí está el último farmeo en todo el run. 7000 almas por visita. Llevamos fe a 30 para poder usar Great Lightning Spear. Llevar la Pyromancy Flame a Ascended más 2. Casi a full poder. Y compré Great Combustion y Fire Whip. Ahora hacemos mucho mejor daño contra Artorias, pero aún así, un descuido y se acabó. Sé que hay una forma de usar Firestorm o Chaos Storm mientras evade sus ataques, pero no confiaba en mis habilidades para hacer eso. Tardó más de lo esperado, pero la paciencia nos premia con eliminar a la Beast Walker. Y una vez reiniciado el juego, enfrentamos a Ciaran, pues su traje es parte del cosplay, junto con el Maiden Set que tomamos de la prisión. Ok, seré honesto aquí, cuando revisé el traje de Airo en esta parte, mi cerebro cambió el blanco y azul de posiciones, con el blanco arriba y el azul abajo. Aunque siento que cualquier combinación podría servir, son los colores del traje de la Orden, y... igual me equivoqué, así que debo admitir eso. Pero al menos me deja hacer esta referencia. La Seal. La Orden del Loto Blanco está aquí para liberarte. Solo una vez cada 100 años puede un maestro fuego sentir este poder. Ahora vayamos por los Lords. Empezando por los que siento serían los más complicados. Los 4 Reyes. Primero tenemos que ir con Sif. Y aquí me llegó la idea de usar la ropa que obtuvimos en la arena de Ceaseless como la parte inferior del cosplay. Siento que se ve mejor.
No importa cuánto investigue, siempre hay algo que sale mal en estos videos. Sif no fue difícil, Firestorm hizo buen daño inicial y después fue solo usar Great Lightning Spear. Primer intento. Aquí es donde haría un chiste de odio, llave y agua. Excepto que no puedo, pues no pude completar esta parte. No sé por qué, simplemente no pude subir la escalera hacia Inward. Después de pensar que iba a ser por un buen rato, decidí intentar algo que el youtuber Gamers Weekend hizo en su video de Dark Souls sin usar almas, link en la descripción. Primero, debo ir por los binoculares que están en el cementerio cerca de Firelink y nos colocamos en posición en New Londo. Usando los binoculares podemos apuntar más arriba de lo que normalmente podemos. Y posicionándonos bien, podemos darle a Inward desde aquí con nuestros rayos. Tomó un poco de ensayo y error, pero logré hacerlo y obtener la llave. Los 4 reyes son una carrera de DPS, poder dañarlos antes de que ellos te maten. En los primeros intentos olvidé rodar en una o dos ocasiones, o ellos intentaban usar su grab y me aniquilaban de inmediato. Pero finalmente apareció el intento donde no solo hice buen daño, recordé que puedo atacarlos mientras mueren, lo que continúa dañándolos un poco más, haciendo la pelea mucho más fácil y básicamente sacando a un rey de toda la ecuación. Cuatro reyes eliminados y un poco más de vitalidad. De regreso a los archivos para eliminar a Sid. Eventualmente debo hacer un run donde estas áreas tengan un poco más de importancia. 5 monedas encima, aunque no fue necesario. Solo vean esto. Con la Pyromancy Flame casi al máximo, Sid es un chiste honestamente. Primer intento. Y hablando de la Pyromancy Flame, ahora está más 4. Solo un nivel más para que esté al máximo de poder. Confesión. Originalmente iba a ir a buscar el anillo para enfrentar a Gwendolyn, diciendo que Iron no dañaría a Guinevere, pero me dio pereza después de un rato, así que por eso lo estoy haciendo ahora y eliminé a Guinevere, lo siento. Un par de errores me costaron 2 intentos, pues temía que fuera a teletransportarse antes de que hiciera daño, pero su hitbox aún está ahí por un rato, por lo que pude darle con Grey Chaos Fireball y la segunda incluso le hizo el daño residual. Tercer intento, no está mal. Y con eso, la Pyromancy Flame llega a Ascended más 5, su máximo disponible. Ahora ya somos un verdadero maestro fuego. En la tumba de los gigantes, Patches nos patea, pero lo perdonamos, ese tipo de decisiones ocurren. Me recuerda a Zuko en cierta forma. No mentiré, estaba un poco preocupado por Nito, pues en los runs anteriores usé los anillos para evitar los esqueletos, así que no sabía qué tan bien iba a ser. Pudo haber sido un primer intento, pero aprendí que su agarre lo hace inmune al daño. Segundo intento, Firestorm y Chaostorm eliminan a los esqueletos y causan daño masivo, haciendo esto extremadamente fácil. Segundo intento, no está mal. Con la flama al máximo, puedo darme un poco más de vitalidad. La he estado subiendo aquí y allá un poco, pero ahora puedo dedicarle puntos correctamente. Última área con un Lord, la Nación del Fuego. Primer intento contra Fire Sage rodé mal, pero segundo intento fue mucho mejor, pues Fire Sage no es inmune al fuego, así que las tormentas para daño inicial, rayos para terminar. En el lado opuesto, Centipede sí es inmune al fuego, así que pediremos una vez más la ayuda del buen Soler. Y entre dos amantes del sol lanzando rayos, esta pelea no fue difícil. Primer intento. Muchas gracias, mi buen amigo. Llegando a los Isolate, eliminamos a la Chaos Witch que le pone un mal nombre al fuego control y revisamos a Soler,
ya que eliminamos al Sunlight Maggot cuando farmeamos las medallas. No te preocupes, Soler, la vida es como este túnel, ¿sabes? No siempre verás el final, pero si sigues avanzando, llegarás a un lugar mejor. Hora de Bed of Chaos. Increíblemente, los dos orbes fueron al primer intento. El problema fue llegar al centro. Su AI no se activaba bien y lanzó su Fire Tempest en los lugares más estúpidos posibles. Solo vean esto. Después de un rato logré llegar y con eso los 4 lords eliminados. Solo nos quedan 2 jefes en el DLC. Tomamos lo de siempre en Ulasil y vamos por Calamith primero. También, no recuerdo desde cuándo exactamente, pero he estado usando el White Seance Ring de la prisión, ya que nos da una ranura extra de hechizos, olvidé mencionarlo. Ese y el Dark Seance Ring en las catacumbas permiten tener 2 ranuras adicionales, así que son opciones. Otro primer intento que falló por no rodar a tiempo, pero el segundo intento contra Calamith fue mucho mejor. Incluso le corté la cola. Creo que eso nos deja oficialmente como el dragón del oeste. Calamith eliminado y destreza en 45. El K para lanzar hechizos, si recuerdo bien. Y ahora a enfrentar la corrupción hecha carne. Manus. Oh, y olvidé que Black Flame estaba en el abismo. Jamás la tomé. Lo que pensé que sería una pelea muy difícil, resultó ser extremadamente fácil. Mi fuego hacía gran daño, esquivé bastante bien, y Manus, siendo todo un genio, decidió saltarse a mi Fire Whip al final. Solo usó su magia negra una vez en toda la pelea. Creo que es el Manus más rápido que he hecho hasta ahora. Simplemente wow. Solo nos queda la última parada. Aquí pueden ver mis stats finales. Este run ha sido muy raro, pero logramos un build decente en mi opinión. Es hora de ir a la primera flama y como ven, eliminé a todos los caballeros negros. Se preguntarán por qué. Es simple. No seré yo quien derrota al Señor del Fuego. Los comentarios lo verán como más violencia. Un Hollow matando a otro por poder. No. Alguien más debe derrotarlo. Y llevar Lordran a una nueva era de paz y prosperidad. Ese alguien eres tú, Soler de Astora. Yo te asistiré, pero tú debes terminarlo. Y después, una vez que reconquiste Ulasil, voy a reconquistar mi tienda del té y voy a jugar Paisho todos los días. Usando nuestro fuego, podemos alejar a Wind de Soler por un rato. Y aunque hacemos daño, dejé que Soler diera el golpe final. Felicidades, Señor del Fuego Soler. Y con eso, hemos terminado Dark Souls con la sabiduría y fuego del tío Airo. Hora de las clasificaciones. Desgraciadamente, al cosplay le daré un 4 de 10. No solo porque me equivoqué en lo que debía usar, a pesar de mi investigación, pero honestamente el cosplay no lo hacía parecerse en nada. Fácilmente el episodio más débil en este sentido. El run en sí recibe un 8 de 10. Este debió ser uno de los runs más difíciles hasta ahora para mí. Es el primer run que le dedico a full magia, y Pyromancer funciona de forma distinta. Aunque tenía planeado gran parte de la ruta, muchos imprevistos me forzaron a cambiar todo. Al final se volvió mucho más fácil, pues Pyromancer se vuelven súper destructivas, pero llegar ahí no fue fácil. Y con eso, otro episodio terminado. No creo que sea mi mejor trabajo hasta ahora, pero al menos logré hacer muchas referencias a Avatar en el guión. Ya es hora de empezar el siguiente episodio. Y recuerden comentar si tienen ideas, y darle like al video, eso siempre ayuda. Como siempre, gracias a todos por estar aquí, y los veré en el siguiente video o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.